Lucas capítulo 15. Bienvenidos todos los que estáis aquí esta mañana en nuestro local de cultos y también bienvenidos a todos los que estáis en directo por Facebook desde cualquier rincón del mundo. Estamos celebrando que somos hijos de Dios. Estamos celebrando la salvación que nos ha dejado en una posición sorprendente, no sé qué calificativos utilizar, porque el hecho de decir que somos hijos de Dios es algo que desborda todo lo que podemos llegar a comprender. Por eso la predicación de esta mañana se titula así, Hijo mío, porque Dios nos llama así, de esa manera. Y nos convertimos en hijos de Dios cuando entendimos que éramos pecadores, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando vinimos a Él, a su presencia, esperando ser recibidos por el Padre, esperando que Él nos acercase a su pecho y nos abrazase y pudiésemos escuchar esas palabras, Hijo mío. Entonces vamos a ver un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 15, muy conocido, lo conocemos como la parábola del Hijo Pródigo, y es una parábola que refleja nuestra posición, la de todos nosotros, cuando un día nos acercamos a Dios, siendo conscientes de que habíamos pecado. Y hoy, si alguien todavía no dio ese paso, pues este es el día que hizo el Señor. Tienes una oportunidad única. Y si ya eres hijo, pues toma conciencia de hijo, porque asimilar ese concepto yo creo que no es fácil. Asimilar que somos hijos del Dios Altísimo es algo que aún tenemos que crecer en ello, tenemos que todavía progresar en asimilar esa condición. Vamos a leer Lucas 15, 11 al 32. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Todos nosotros un día fuimos el hijo pródigo, el hijo despilfarrador, derrochador, que vivía en su mundo de pecado, de corrupción, de ofensa a Dios, de rebeldía. Todos fuimos así, porque la palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado y todos estábamos separados del Padre. Todos éramos culpables de cada una de las cosas mezquinas, ruines, pecados que habíamos cometido. Y un día nos dimos cuenta de nuestra condición. Escuchamos la palabra del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Alguien nos predicó ese mensaje. Alguien nos dijo que había oportunidad para volver a la casa del Padre. Alguien nos mostró que había un camino, que era posible salir de la porquería en la que estábamos metidos. Y ahí empezaron a pasar cosas en nuestra vida. Lo primero que vemos en este joven era el menor, no era ni el primogénito, por lo que nunca tuvo derecho, por ningún motivo, de decirle a su padre: dame la herencia y yo quiero vivir mi vida. Y este joven, bueno, ya hemos leído, él un día decide que no quiere estar con el padre, así que recibe la parte de su herencia y se va a vivir su vida. Él creía: yo tengo sabiduría, tengo la capacidad, soy libre, yo puedo vivir mi vida como me parezca. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo vivir la vida de una manera abundante. ¿Y qué hizo? Pues buscó sentirse bien, sentir felicidad. Buscó llenar su vida con los placeres del mundo. Empezó a gastar el dinero en todo aquello que el mundo le ofrecía, que eran muchas cosas. Se fue con mujeres, despilfarró el dinero de todas las formas que el mundo le estaba ofreciendo, cosas seductoras, y sin darse cuenta, poco a poco su vida fue degenerando, su vida se fue convirtiendo en algo en lo que él nunca pensó que se convertiría. Seguro que él, antes de decirle a su padre: dame la herencia, seguro que él tenía otros planes. Yo no creo que él estuviese pensando: me voy a ir, voy a derrochar todo mi dinero en pocos días, así que después, cuando esté arruinado, pues me buscaré la vida cuidando cerdos y pasando hambre y sin poder comprarme algo que ponerme. Eso seguro que no estaba en sus planes. Eso no está nunca en los planes de ninguna persona. En este mundo hay más de 7.500 millones de habitantes. Y yo creo que ninguno de ellos, cuando es joven y piensa en su futuro, se plantea terminar con una vida mediocre, una vida arruinada, una vida llena de suciedad. Nadie piensa en eso. Todos tienen esperanza. Algunos tienen grandes sueños, otros se conforman con menos, pero todos tienen una visión de futuro y piensan: bueno, las cosas que me gustaría hacer, lo que me gustaría conseguir en mi vida. Y el panorama casi siempre es bueno. Uno piensa positivo, ¿no? Yo me gustaría hacer esto, yo triunfaré, yo conseguiré, yo haré. Algunos igual no piensan mucho en el futuro, viven más el día a día. Pero si les preguntas, nadie seguro que se plantea terminar una vida como este joven, pasando hambre, envidiando las algarrobas que se comían los cerdos. Ninguno piensa en eso. Pero eso es a lo que nos lleva esta vida. El mundo en el que estamos nos va conduciendo a ese punto de miseria sin que seamos conscientes. No nos damos cuenta. Parece que el dinero en el bolsillo nunca se acabará, que tu salud nunca se va a resquebrajar. Parece que nunca vas a envejecer, siempre vas a seguir siendo joven. Parece que todo eso que tú pruebas, en esos líos en los que te metes, en todas esas cosas en las que te desenvuelves en el mundo, parece que eso nunca va a tener un efecto negativo sobre ti. Tú tienes tu seguridad, tú crees que tienes el control de todo
y tú estás viviendo tu vida, ¿qué va a salir mal? Yo no me meto con nadie, yo no hago cosas así muy... Y ahí estaba ese joven sacando el dinero de su bolsillo, disfrutando de la vida, haciendo... Pero llega un momento en el que mete su mano y ya no queda nada, ni una sola moneda. Ha derrochado todo lo que su padre le dio. Y en esos momentos es cuando uno empieza a pensar, se empieza a dar cuenta de las cosas. Quizás este joven pensaba, pero qué tonto que he sido. No he tenido planificación, no he sabido invertir, no he pensado en cómo iba a vivir mi vida, simplemente me dediqué a disfrutar según mi criterio y ahora estoy arruinado, no tengo nada, ni siquiera tengo a alguien a quien recurrir para que me ayude, estoy solo. Su condición era lo más miserable que te puedas imaginar. Cuando ahí describe el texto, cuando el padre le dice a los criados, vestidle, ponerle calzado, venía hasta descalzo, sus ropas eran puros harapos. En el tiempo que estuvo por ahí, nunca pensó en comprarse algo, una ropa nueva, un calzado nuevo. No le quedó dinero para eso. Estaba cuidando los cerdos, que uno por caridad le dijo, bueno, ahí cuídame los cerdos y algo te daré. Pero era tan poco lo que le daba envidia la comida de los cerdos. Imagínate, tener envidia de un cerdo ya tiene que ser trágico, ¿no? Pues a este le daban envidia a los cerdos porque comían las algarrobas que querían, los tenían ahí para engordarlos. Y él pasaba hambre, no te puedes imaginar cómo. Su condición era de puro desastre. Cuando él dice, voy a casa de mi padre y comenzó a caminar, pues imagínate el camino de regreso a la casa de su padre cómo debió ser. Él había sido desacreditado a los ojos de los buenos. Él tomó su decisión. Él pensó, yo voy a vivir mi vida. Yo no quiero estar bajo autoridad. Yo quiero hacer lo que me plazca. Tengo la capacidad de administrarme. Pero de pronto él desea volver a la casa de su padre al comprender la condición en la que se encuentra. Él se da ahora, toma conciencia de cuál ha sido su error. Todo esto tiene una enseñanza, porque recuerda, esto es una parábola. Las parábolas nunca se toman literales, todo lo que dice. Giran en torno a una o varias enseñanzas centrales. Entonces, aquí se nos está hablando de la condición del ser humano, eso es lo que representa el hijo pródigo. Todos estuvimos un día en su situación, en una situación separados, lejos de la casa del Padre, viviendo en nuestro propio mundo con nuestros propios pecados, y eso nos llevaba a la miseria. Quizás uno no piensa, bueno, yo no caí tan bajo como el hijo pródigo. Bueno, la parábola no pretende plantear un patrón en el que todos estamos ahí calcados. Está hablando de la miseria del hombre, del ser humano. Algunos sí. Algunos estuvieron en una vida de vicio, en una vida en la que tocaron fondo en este mundo, drogas, alcoholismo, depravación, de todo tipo de pecados, y en sus situaciones cuando se dieron cuenta de dónde se encontraban, y es cuando alguien les predicó la palabra, de alguna forma la escucharon, supieron que la casa del Padre era una posibilidad y decidieron intentarlo. Y algunos de los que estáis aquí sabéis de lo que hablo, porque algunos yo os conocí y sé de dónde salisteis. Yo sé de dónde salí y sé la misericordia de Dios, cómo trata con nosotros. Cuando tú te das cuenta de lo que eres y de pronto decides, voy a la casa del Padre, voy a intentarlo. Seguramente en este mundo hay muchas personas en esa condición. Todos aquellos en realidad que no tienen a Dios como su Salvador están en ese punto. ¿Están lejos de la casa del Padre? No sé en qué momento de la vida del hijo pródigo, si todavía están despilfarrando, todavía están gastando, se creen los dueños del mundo,
Piensan que a ellos nunca les va a tocar la enfermedad, la tribulación. Están ahí todavía en esa fase de despilfarrar, de gastar, de disfrutar la vida. Quizás son algunos que ya se dieron cuenta de su miseria y se intentan aferrar a salvavidas que ven por ahí para flotar y sobrevivir en medio de este océano de un mundo realmente cruel. Quizás algunos ya tocaron fondo y están ahí dándose cuenta de qué miserable es la vida. Algunos tristemente jamás reaccionan, jamás piensan voy a intentarlo, voy a buscar al Padre, voy a intentar llegar a la casa del Padre. Mucha gente no da ese paso, se quedan allí hundidos en la miseria, en la porquería. Cuando alguien se les acerca y les dice, pero hay esperanza, lo miran aún con odio y no quieren escuchar, no quieren saber, no quieren oír hablar del Padre. Bueno, eso realmente es triste, es una tragedia. Algunos están ahí y no entienden, e intentan buscar soluciones y no consiguen encontrar ese camino al Padre porque quizás no les interesa el hecho de tener que postrarse ante el Padre humillados y decirle, no merezco ser tu hijo, solo pretendo poder ser un esclavo tuyo, un siervo. Cada persona es un mundo, cada uno es diferente al otro. Este joven desea regresar a la casa del Padre y el deseo cambia todo en su vida. Él se da cuenta que por sus propios medios no puede. Necesita la ayuda de su Padre. Y no solo para que le dé de comer, sino para todo. Necesita un Padre en su vida. Y él dice en el versículo 17, volviendo en sí, tuvo ese momento de lucidez que te produce la palabra de Dios cuando la oyes. Cuando escuchamos la palabra de Dios es como que volvemos en nosotros mismos, vuelves a pensar con cordura. La palabra de Dios que discierne los pensamientos y el corazón, penetra dentro de ti y de pronto la palabra de Dios te da luz en medio de la oscuridad de las tinieblas. Está todo oscuro, estás confundido, miras y no ves más allá de la miseria que está en tus manos. Pero la palabra de Dios de pronto enciende una luz en medio de esa oscuridad. Y él, volviendo en sí, dice que fue cuando dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Y ahí está el paso fundamental que todos tuvimos que dar un día para convertirnos en hijos del Padre. He pecado. Reconocer nuestra condición. Reconocer que somos pecadores. Si tú ya eres hijo, no te olvides nunca de dónde saliste. Si eres hijo, no te olvides nunca que todavía somos pecadores. Yo no sé cómo debía ser la vida de Pedro. Cada persona tiene su propia vida. El apóstol Pedro es escogido por Dios. Jesús le dice, ven, yo haré de ti un pescador de hombres. Y una de las primeras veces cuando Pedro ve el poder en Jesús, ve su gloria, ve su autoridad, queda realmente muy así como, y le dice, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. ¿Qué cosas había en su pensamiento cuando de pronto siente que el Hijo de Dios, Jesucristo, le escoge y él es consciente de su condición pecadora y le dice, no, apártate de mí, soy un hombre pecador? Pero Dios ya lo sabía eso. Jesús ya sabía que Pedro era así. Jesús sabía cómo éramos cada uno de nosotros. El Padre sabía lo que su Hijo había hecho. En su casa esto era conocido porque el hermano, cuando le reprocha, dice, se ha gastado todo el dinero en rameras. De alguna forma estuvieron al tanto, preocupados. El padre debió estar preocupado, preguntando, informándose. ¿Y mi hijo cómo está? Porque más allá de lo que éste hizo, el Padre siempre le amó. Para él siempre fue único.
apártate de mí, soy un hombre pecador. Pero Dios no quiere tenerte separado. Lo que Él quiere es que estés cerca, porque eso es lo que desea un padre con su hijo al que ama. He pecado, dice este joven. Y esa confesión de pronto produce algo en su interior. La pena de pronto quizás empieza a disiparse, pero todavía no sabe qué va a ocurrir, no tiene claro qué pasará. Él reconoce, soy pecador, y está reconociendo, pero no soy digno de ser llamado hijo. Entonces él tiene un conflicto. Necesito al Padre, pero entiendo que si mi Padre no me quiere recibir, tiene todo el motivo. Entiendo que si solo me quiere recibir como un esclavo, como un siervo, pues lo acepto porque no merezco otra cosa. Eso es lo que provoca el arrepentimiento. Lo que provoca cuando tú dices, he pecado, y tomas conciencia de lo que eres y de lo que Dios es. De pronto te sientes indigno de poder venir a su presencia. Aquel que de pronto se acerca a Dios con pretensión, bueno, tú me creaste, tienes la obligación de hacer que mi vida sea una vida buena, y si alguno se acerca así a Dios no va a recibir nada, porque necesitamos humillarnos delante de Dios, reconocer lo que somos, ver nuestra condición de pecadores, de hijos rebeldes. Y esa actitud tiene que seguir toda nuestra vida. Si yo ya soy hijo, cada día sigo recordando de dónde me sacó Dios. Yo no llegué ahí y no estoy ahí por méritos. Los méritos los hizo Jesús por nosotros. Ninguno merecimos jamás que Dios dijese, tú eres mi hijo, yo te amo. Nunca, jamás. Si estamos ahí es por pura misericordia, porque nosotros vivíamos en nuestros pecados, alejados del Padre, viviendo en nuestra vida, derrochando lo que teníamos, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestros recursos, sin miramientos ningunos. Nos metimos en nuestros problemas, problemas que aún algunos todavía siguen persiguiéndonos toda nuestra vida. El pecado produce maldición, y la maldición aún en este mundo nos va a perseguir siempre. Las consecuencias están ahí. Lo que el hombre siembra es lo que recoge. Entonces no nos podemos olvidar que si somos hijos es por pura gracia. No lo merecíamos, pero el Señor nos amó, aún sin merecerlo. Él era consciente de que el Padre le podía cerrar la puerta y decirle, no, tú ya escogiste. Decidiste que querías esa forma de vida, pues ahora tienes que asumir tu propia responsabilidad y vive la vida como tú decidiste. Yo no puedo hacer nada. Él se lo buscó. Si está sufriendo todo eso es justicia, es justo. Él escogió eso. Él asumía esto. Él sabía que quizás eso es lo que iba a recibir de parte del Padre. Se sentía mal y no sabía qué iba a ocurrir. ¿Estuviste tú en ese punto? ¿Estás en ese punto? ¿Te sientes mal? ¿Sientes que deseas que tu vida cambie pero no sabes bien cómo? ¿Y qué ocurrirá? Mira tus harapos, los vestidos rotos, los pies descalzos, estaban representando el hombre interior, lo que había dentro. Así como se veía por fuera, igual se veía por dentro este joven. Su vida era pura miseria. ¿En qué punto te encuentras? ¿Dame la parte que me corresponde? ¿Estoy ahí despilfarrando? ¿O ya me di cuenta de mi pecado? ¿Ya emprendí el camino a la casa del Padre? ¿O quizás ya llegué y ya estoy en la casa del Padre? Cada punto de la vida de una persona está representada en esta parábola. Él toma realidad, y versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar
su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él empieza a tomar conciencia de la realidad. La vida no es como yo me pensé que iba a ser. El mundo de placer resulta que no era como yo me lo imaginé. Entonces es cuando ocurre lo que dice el versículo 17 que antes referíamos, y volviendo en sí, reconoció la cruda realidad, se dio cuenta de que ya no podía seguir engañándose más tiempo. El hombre se engaña a sí mismo, pero en autoengañarse no te va a llevar a ningún lugar que sea bueno para ti. Y entonces toma la decisión. Toma conciencia de la realidad, vuelve en sí mismo, tiene un momento de lucidez, dice, tengo que cambiar mi situación y decide hacer algo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, tengo que hacer algo, lo tengo que intentar. Y se pone en acción. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Uno se puede quedar lamentándose toda la vida. A veces nos ocurren cosas, vivimos en un punto determinado. Hemos intentado muchas veces salir de ahí, pero seguimos lamentándonos y seguimos revolcándonos en la basura. Hay que ponerse en marcha. Aunque no sepas a dónde vas a terminar, no te puedes quedar ahí caído. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Si tú eres hijo, aún los problemas nos golpean. Pero no nos quedamos caídos, nos levantamos y nos ponemos en marcha. No sé si el Padre me recibirá o me cerrará la puerta en las narices, no lo sé. Pero yo lo voy a intentar. Y levantándose, vino a su Padre. Él se pone en marcha. Y hay 2 cosas aquí que ocurren en el pasaje realmente chocantes, trascendentes, no sé cómo llamarlo. La primera es que cuando dice ahí en el versículo 20, y cuando aún estaba lejos, o sea, él aún le quedaba distancia por recorrer, aún estaba lejos. Intento meterme en la piel de la historia de este hombre. El camino desde donde estaba la casa de su padre debió ser eterno, larguísimo. Se le debió hacer ya, bueno, físicamente ya te puedes imaginar. Debía estar en los huesos, porque anhelaba comer algarrobas de la que comían los cerdos, pero dice que nadie le daba, o sea que casi que no comía. Físicamente debía estar debilitado, debía estar el esqueleto se le debía ver por todas partes, casi sin ropa, con harapos, descalzo. Físicamente no debía tener ni fuerzas para recorrer esa distancia, pero es que interiormente tampoco. Cada paso que daba debía ser un suplicio. Tener que mover sus pies tenía que ser pura agonía. El acercarse a la casa del Padre no fue un paseo, iba por allí cantando. No, realmente era algo penoso. El proceso es doloroso. Él se iba acercando a la casa de su Padre, pero físicamente estaba consumido y espiritualmente también, porque el pecado nos consume por dentro, consume nuestra fuerza. El hombre que vive en pecado quizás no es consciente, pero su condición es como la de este joven exterior, harapos, descalzo, en los huesos, demacrado, con heridas en su piel, considerando, quizás esto no sirva para nada, es posible que el Padre me rechace. La historia del hombre siempre fue así. En el huerto del Edén, Dios lo creó todo, dice que era bueno en gran manera, pero el hombre tenía que ser libre y se le tuvo que dar la alternativa de poder escoger entre obedecer o desobedecer, entre confiar y estar en la casa del Padre o irse a vivir la vida por su cuenta. Y Adán y Eva escogieron, dame mi herencia que voy a vivir la vida. No comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué no? La serpiente incitó, tentó. Pero no es así exactamente como Dios os ha dicho. Dios sabe que el día que comáis de este árbol, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos, seréis semejantes a Dios, conoceréis el bien y el mal. Y el hombre decidió
coger su herencia y salir de la casa del padre a vivir su vida. Bueno, pero ¿te acuerdas lo que hizo Dios inmediatamente después de que el hombre pecó? No dijo, bueno, ha escogido que se apañe. Yo ya no quiero saber nada, le cerró la puerta. No, ¿recuerdas lo que hizo Dios? Salió a su encuentro y lo llamó, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, ¿dónde estaba? Escondido. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de su condición. Se dio cuenta de lo que era. Por primera vez el ser humano descubrió el dolor, la soledad, el sufrimiento, el impacto que eso debió causar en la vida de Adán. Nosotros ya nacimos desde pequeñitos conociendo eso, pero Adán y Eva lo conocieron así de pronto y sus vidas se desmoronaron. Las tinieblas les cubrieron. De pronto miraron y vieron el mundo desconocido, no era lo que ellos sabían y de pronto tuvieron miedo de Dios. Algo que Adán nunca había experimentado porque caminaba por el huerto juntamente con Dios. Pero ahora es consciente de su pecado y se esconde. Pero Dios no lo desecha, sale a su encuentro y lo llama, ¿dónde estás? Y Adán dice, tuve miedo y me escondí porque estamos desnudos. Le asustaba a Dios, tenía miedo de Dios. El hijo pródigo tenía miedo de su padre. Quizás no me reciba, quizás me cierre la puerta. El pecado va adormeciéndote, te va llevando a un punto en el que pierdes todo tipo de conciencia, la realidad se distorsiona. El pecado tiene un efecto en el hombre devastador. Personas con potenciales grandes para hacer cosas tremendas se vuelven miserables, esclavos de las cosas más bajas. La condición del ser humano tendría que ser estar siempre en lo alto haciendo cosas tremendas porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado cauteriza nuestra conciencia, distorsiona nuestra forma de ver la vida, pone un velo en nuestros ojos y de pronto caminamos ciegos sin saber a dónde vamos. Nos volvemos como, como robots ahí que nos dejamos arrastrar por las circunstancias, la corriente que este mundo controla Satanás y estamos ahí. Mientras pensaba en todo esto, no sé por qué se me vino a mi cabeza una cosa que ocurre cuando en la montaña, los montañeros suben una montaña y no cualquiera, cuando se van al Himalaya y deciden subir el Everest, por ejemplo, o cualquiera de los 14 8000 que hay en el planeta, los puntos más altos del planeta Tierra. El Everest con sus casi 9000 metros de altura, una montaña tremenda, ¿no? Este año tuvieron que poner límite porque ya aquello era un desastre. Cualquiera con dinero contrataba ahí a los sherpas, se organizaba un viaje y se iba allí y yo quiero llegar al techo del mundo. Y los montañeros expertos, ya una gran parte de esos montañeros dejan su vida cada año en el intento, pues imagínate los que van a ir turistas, ¿no?, a subir el Everest. ¿Sabes que en la montaña, en el Everest, hay más de 200 cadáveres que llevan ahí un montón de años? Hay más de 40 que son visibles. Las expediciones que suben a subir al pico pasan por al lado de esos cadáveres y los ven, están congelados. Han llegado a una forma así como momificada por el frío, el hielo, y tienen nombre. El de las botas verdes, el que pide auxilio porque murió así con los brazos así hacia arriba, el que está meditando porque hay uno que está sentado, así como tapando. Y algunos, hay una de las cuerdas fijas por las que tienen que subir enganchados los que van a hacer pico en el Everest, que pasan a 1 metro del cadáver que está allí, caído en el suelo. ¿Por qué están ahí? Porque si es casi imposible rescatar a una persona con vida, un cadáver
no importa, déjalo. Las historias en estas montañas son un tal Peter Boachman, desapareció en el año 1982, cuando se encontraba ya casi llegando al pico, a la cumbre. Y 10 años después le encontraron a unos 200 metros de la cumbre. Probablemente cuando estaba en el descenso, no pudo más y se sentó. Y tal como quedó sentado, así se congeló. Ahí está, todavía está ahí en el Everest. Desde el año 1982, ahí está su cadáver. En posición sentado, y cada vez que suben montañeros a la cumbre pasan por su lado y lo ven ahí. Algo como muy así, ¿no? Muy escabroso, muy tétrico, ¿no? Un matrimonio, ella se llamaba Francis y él se llamaba Sergei, decidieron escalar juntos el Everest. Y en medio de una ventisca de nieve, y llegando casi a la cumbre, perdieron el contacto entre el uno y el otro. O sea, se fueron cada uno por un lado, perdieron el contacto. Entonces descendieron o intentaban descender y Sergei, el marido, cuando llegó al campamento, el primer campamento que encuentras después de descender del pico, cuando llegó allí vio que su mujer no había regresado, no estaba. Mientras otra expedición que habían conseguido el pico y estaban descendiendo la encontraron muy cerca de la cumbre, estaba allí en el suelo, no se podía mover, no tenía fuerzas, congelación, la hipoxia, cuando el oxígeno no te llega, porque a 850 metros en altura antes de llegar a la cumbre, se llama la zona de la muerte, porque por mucho que tú respires, no recibes el suficiente oxígeno para que tu cuerpo funcione. Por eso la mayoría de los montañeros que hacen estas montañas van con bombonas de oxígeno, pero el oxígeno se gasta, a veces no pueden llevar el peso. Un montañero experimentado, en plena forma, acostumbrado a subir montañas, para dar un paso en el Everest tiene que respirar profundamente 3 veces. Y entonces da un paso. Para el siguiente paso tiene que volver a respirar así profundamente 3 veces. Eso los que están en mejor forma. Es otro mundo. Es un mundo en el que el frío, que puede llegar hasta 60 grados bajo cero, la falta de oxígeno, de pronto te crea un edema en tus pulmones o en tu cerebro y de pronto tú ya no eres dueño de ti mismo. Le llaman la muerte dulce, porque de pronto solo quieres dormirte. Y no sientes, llega un momento en el que no sientes ningún tipo de dolor. Solamente dices, estoy muy cansado. Ay, qué a gustito aquí sentarme y dormirme un poco. ¿Y sabes un efecto que ocurre en muchos casos? En uno de estos montañeros, que sorprendentemente sobrevivió, le encontró una expedición a casi en la cumbre, y los que le vieron fue curioso porque dice, de pronto vimos a un hombre sentado en la nieve, desnudo, de cintura para arriba y cantando. Estaba allí, tan feliz. Es una de las cosas que ocurre. El frío extremo llega un momento en el que se está congelando, siente como que arde, como que tiene mucho calor y empieza a quitarse la ropa. Este hombre sorprendentemente sobrevivió, le consiguieron hacer que les siguiera y bajar con ellos hasta el campamento. Eso sí, con tremendas congelaciones en su cara, en sus extremidades. Esta mujer, Francis, el equipo que la encontró, ella estaba ya sin fuerza, no podía moverse. Y el equipo intentaron animarla, le dieron oxígeno, cosa que prolongó más su agonía porque terminó muriendo. Al darle oxígeno recuperó un poco las sensaciones y eso le provocó pues que fuera más agonizante. El equipo no la pudo llevar con ellos porque ella no tenía fuerza para andar. Dices, ¿y por qué no se la llevaron entre todos? Porque ellos también están luchando por sus propias vidas. Y los testigos de ese encuentro dicen que para ellos fue horrible
mientras se alejaban en la ventisca, oían los gritos de esta mujer suplicando que no la dejasen sola. Su marido, al llegar al campamento y ver que no estaba, cogió unas cuantas bombonas de oxígeno, las puso en su mochila y salió a buscarla. Fue la última vez que le vieron. Años más tarde encontraron su cadáver muy cerca de donde estaba su mujer. Él se precipitó por uno de los abismos que hay allí y murió también. Qué historias más trágicas, ¿no? Bueno, no es mi intención que pienses ¿y por qué van a hacer eso? Ahora no estamos analizando el por qué el ser humano se mete en una aventura semejante sabiendo que hay muchas posibilidades de que pierda la vida en el intento. Pero cuando estaba pensando acerca de lo que el pecado hace en nuestra vida, me acordaba de esto. Nos metemos en la vida de pecado sin ser conscientes, o a lo mejor sí, como estos montañeros, ahí se van, voy a subir el Everest. Quiero vivir mi vida. Y cuando están ahí, muchos es cuando se dan cuenta y dicen, pero ¿para qué he venido? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me he metido en esto? Pero entonces ya es tarde, ya tocaste fondo. Y el efecto que tiene el pecado en ti es como lo que ocurre ahí. Tus sentidos se adormecen. Dices, no tengo fuerza, no voy a intentar seguir luchando. Mira, es agradable quedarme aquí y dejarme. Hay una película que cuenta la historia de una expedición en el Everest. Precisamente de esto, era un rico que contrató a unos expertos, a unos guías de montaña, organizaron una expedición, eran un grupo. Y fue noticia porque, no sé si de 10 o 12 personas, como 8 o así murieron ese día en la montaña. Entonces salió en las noticias, ¿no? Hicieron una película documental sobre eso. Y uno de los protagonistas, que era un montañero experimentado, se dejó influenciar por estas personas que le habían contratado y no siguió las normas. Por ejemplo, tú para hacer pico en el Everest, la hora más tarde a la que tienes que llegar a la cumbre son las 2 del mediodía. Si llegas más tarde de esa hora, renuncia, vuélvete. Digamos que es la hora crítica para decir, hice pico, tenemos que volver. A partir de las 2, el tiempo va en tu contra. Si estás ya a 35, 40 grados y te pilla la noche ahí en la montaña descendiendo, primero que no ves casi nada. Vas por precipicios, por nieve, tu cuerpo no responde, no tienes oxígeno. El frío puede llegar hasta 60 grados bajo cero. Y este hombre, el que le llevaba, le insistió, no, pero es que tenemos que volver, no, pero es que quizás yo nunca más pueda venir aquí. Yo quiero intentarlo, tenemos que llegar. Y continuó con este. Y llegaron pasadas las 4 de la tarde a la cumbre. Entonces, bueno, la historia todavía es más larga. Al volver, tuvo que ayudarle a descender, pero hubo otro que se quedó más arriba, volvió a subir a buscar al otro, pero llegó un momento en que este montañero experto, conocedor del Himalaya, se quedó sin fuerzas, no podía más. Y se sentó en medio de la nieve. Y fue un momento dramático porque desde el campo base, a 5.000 y pico metros de altura, estaban hablando con él por la radio. Estaban hablando con él. Y conectaron a través de la radio con su esposa que estaba en los Estados Unidos, embarazada, esperando un bebé de los dos. Y la esposa le decía, no, pero tienes que moverte, tienes que venir, tienes que conocer a nuestro hijo. Y él estaba allí sentado y decía, no puedo, no puedo. Y ahí murió. ¿Por qué no envían un helicóptero? Porque los helicópteros a más de unos 6.000 metros de altura no vuelan. El aire es tan poco denso que las hélices, por mucho que giren, no sostienen al helicóptero en el aire. Aparte que la combustión del motor también necesita, pero... ¿Y por qué se mete la gente en esas historias? ¿Y por qué el hombre vive la vida en su pecado que lo lleva a esa muerte lenta en la que él no es consciente y no se da cuenta y cada vez se degenera más hasta que llega un momento y dice, no puedo, no tengo más fuerza?
Este joven estaba ahí, pero andó el camino hasta la casa del Padre. Se aferró a la esperanza de que a ver si puedo conseguir algo. Aunque cada paso debía ser de sufrimiento, él decidió llegar al final. Él recorrió cada paso de ese camino. Y seguro que cada paso le dolía. Y seguro que las dudas corroían su pensamiento. Y seguro que era verdad que todo estaba en su contra. Era la cruda realidad de la vida. Era el reconocer que soy un fracasado. Quizás se sintió así Sansón cuando Dalila gritó: Sansón, los filisteos contra ti. Y se levantó como otras veces, buscando su fuerza en la que confiaba. Y de pronto se dio cuenta que su fuerza le había abandonado. ¿Y qué debió sentir Sansón cuando se le arrojaron encima los filisteos y le golpearon y le inmovilizaron y le arrancaron los ojos? Entonces se dio cuenta de que no era quien él pensaba ser. Entonces se acordó de Dios y pensó: qué tonto he sido. ¿Por qué me habré dejado llevar, arrastrar por mis debilidades, mis vicios, mis placeres? ¿Por qué habré hecho esto? Qué necio que fui. Pero ya es tarde. Cuando estás en esa condición, pero ahí es donde la historia cambia. Y ahí es donde Dios de pronto entra en la escena. De pronto es cuando Dios desea que realmente te sientas como un hijo. Contra todo pronóstico, aún en medio de tu incapacidad de pensar con claridad, de pronto Dios se pone en acción y dice, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Dios siempre te ha estado viendo. Dios siempre ha sabido dónde te encontrabas. Él estaba esperando. No podía intervenir porque Él te hizo libre para que tú decidieses lo que iba a ser tu vida. Tú puedes cambiar tu vida, no importa dónde estés. Tu situación personal, tu situación familiar, tu situación de salud, económica, no sé dónde te encuentres, en las cosas que la vida te hizo ahí, tú, allí donde estés, tú tienes la oportunidad de que eso cambie. Y esto no es un mensaje más así, hablar por hablar. No, esto es real. Si no, ¿para qué tenemos la Biblia y predicamos? Esto es la verdad. La cuestión es dónde estamos, en qué punto del camino. A lo mejor nos hemos quedado ahí, estamos ya en la casa del Padre y todavía estamos pensando, no, pero es que yo soy un esclavo, es que no merezco, es que Dios siempre ha visto dónde estamos. Él no pierde detalle, nada se le escapa a Dios de lo que ocurre en nuestra vida. A veces nos quejamos, buscamos soluciones, pero Dios sabe. A su conocimiento nada se escapa. Dice, fue movido a misericordia, dice el Padre. Si hay algo que muestra lo que Dios es un Dios de misericordia. No te atrevas a cuestionar si Dios sabe dónde te encuentras en tu vida. No cuestiones si la misericordia de Dios está ahí para ti o no. Él sabe dónde está tu sufrimiento. Él sabe dónde está ese imposible con el que te encuentras y no sabes qué hacer. Y Dios lo sabe. Quizás el problema es mío, que no sé, no me di cuenta que el Padre ha corrido a mi encuentro y me está abrazando y me está besando, se echó a mi cuello y me está ahí. El Padre fue movido a misericordia y vio todo el dolor de su Hijo.
vio sus harapos, sus pies descalzos, vio la suciedad en su rostro y las heridas en su piel, vio sus huesos que se veían a través de ese cuerpo desnutrido. Dios lo vio todo, desde lejos le vio y se metió en su situación. Se identificó, se implicó, porque no mantuvo la distancia, no actuó con severidad y le puso normas. Si quieres venir, no, lo que le movió fue lo que le movió a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros a morir en la cruz. No hubo una condición para que Cristo viniese a morir en la cruz. No hubo irá mi Cristo, mi Hijo irá a morir si tú... No. Jesús vino, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. El mundo amó más las tinieblas que a la luz. Fue menospreciado, fue insultado, fue torturado, fue crucificado, le mataron, se burlaron. Pero a Dios no le impidió todo eso enviar a su único Hijo. ¿Y sabes por qué, verdad? Porque Dios te ama tanto que no escatimó a su propio Hijo. Es esa escena de el padre corriendo hacia su hijo. Su hijo fue un rebelde, un despilfarrador, traicionó a su padre, a su hermano, la casa, se comportó como, verdaderamente muy rastreramente, pero ahora el hijo está volviendo y al padre no le importa nada del pasado. Corre a su encuentro, se echa a su cuello, lo abraza, lo besa. Y el hijo, tal como tenía planeado, porque es lo que sentía, le dijo así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo. Esas fueron sus palabras. Arrepentimiento. ¿Y el padre qué le dijo? Ya te lo advertí, yo te lo había dicho, no mereces que yo te reciba. Bueno, ven, pero con condiciones. No le dijo nada de eso. Le dijo a sus siervos: sacad no un vestido cualquiera, sacad el mejor vestido. Sacad el mejor vestido, le dijo. Vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo estaba perdido y ha sido hallado. Ese es el motivo más grande de celebración. Ese es el amor de Dios por nosotros. Cristo se puso en tu lugar, ocupó nuestro lugar. Corrió a nuestro encuentro. Se echó sobre tu cuello y te besó. Él estaba deseando ese momento. Cristo lo había imaginado en su mente perfecta muchas veces. Él sabía que ocurriría. Esperaba el momento en el que tú, derrotado, abatido, arrepentido, vinieses a buscarle y le dijeses: no merezco tu amor, pero aquí estoy. Jesús esperaba eso y su reacción fue espontánea. Se echó sobre ti, te amó, te abrazó. Te besó con ese beso de perdón sincero, auténtico, que no deja dudas a que realmente cuánto Él te ama. Dios salió al encuentro de Adán, Dios salió al encuentro de David. Fue el profeta el que fue a buscar a David. 1 año llevaba David callando su pecado. Dios podía haber seguido esperando. O podía haber dicho: bueno, no es el siervo que yo pensaba. Pero Dios nos busca y Él envió a Natán. Natán, ves y háblale a David, dile. No fue para reprocharle, no fue para condenarle, no fue para regodearse de su caída. No, el profeta fue para intentar recuperar a David. Para que David se diese cuenta de dónde estaba
y derrotado, abatido, humillado y arrepentido volviese al Padre y le dijese, soy un gusano, no soy digno de mirarte, no soy digno de que me des nada. Pero Dios, ¿qué hizo? Se echó a su cuello, lo abrazó, lo besó y le dijo, tú eres mi hijo. Mira, hermano, hablamos de muchos temas, la Biblia nos predica de muchas cosas, estudiamos la Biblia en profundidad y podemos tratar temas de todo tipo, problemas emocionales, problemas personales, familiares, de todo tipo de cosas. Pero siempre hay un punto en el que las cosas quizás parece que no avanzan, no salimos del pozo. Estamos ahí y no sabemos por qué, pero las personas somos así. El consejo, la terapia, el tratamiento, lo que sea, parece que llega un momento en que se estancan y dices, hasta aquí. Pero si hay algo que puede cambiar cualquier cosa, tu vida, tus problemas, lo que somos, es ese amor con el que Dios nos ama. Es el amor inmenso que Dios nos ha dado. Y tú te tienes que sentir amado por Dios. Tienes que sentirte así, pecador, humillado y saber que lo que soy es basura. Sí, yo sé. Que no merezco lo que Dios me da. Tú te tienes que sentir así. Basura, pura basura. Pero no te quedes ahí porque para Dios no eres basura. Para Dios eres algo precioso, valioso, valiosísimo. Estuvo dispuesto a pagar el más alto precio, su único hijo, por ti. Y quizás esto lo escuchamos tantas veces, Dios me ama, Dios dio a Jesús por mí, que hemos perdido realmente la esencia de lo que eso significa y hemos dejado de experimentarlo. Pero como Dios le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, acuérdate de dónde has caído. Trata de refrescar tu mente, deja que la palabra de Dios te renueve el pensamiento. Dice allí en Romanos que tenemos que renovarnos en nuestra forma de pensar, así a través de la palabra de Dios. Intenta volver a la casa del Padre. No es la misma enseñanza, porque aquí habla de ese momento, pero a veces como cristianos hemos dado un paso atrás y nos hemos olvidado que somos hijos. Y es algo que nunca podemos perder de vista, que el Padre siempre está a nuestro lado. Siempre te está amando, siempre te está dando lo mejor que Él tiene. Su mejor vestido, su anillo puesto en tu dedo, el calzado en tus pies. Y Él siempre prepara esa mesa delante de ti. Una mesa abundante, donde tu copa rebose, donde realmente te sientas amado. Cuando te sientes tan amado por Dios, las cosas que te duelen en este mundo de pronto dejan de ser tan importantes. Porque ante un amor tan grande y ante el privilegio tan grande de sentirme hijo y un hijo amado, bueno, todo lo demás de pronto se convierte en algo insignificante. Es la manera de poder vivir cada día en victoria. Cuando los hijos de Dios hablaban de la victoria en Cristo, no te olvides que muchos de ellos vivían en pobreza, había enemigos que les deseaban la muerte, cada día se enfrentaban a situaciones de odio, de terror, de todo tipo de acechanzas y de catástrofes y males, pero da igual lo que ocurriese en sus vidas. Pablo se sentía afortunado todos los días. ¿Sabes por qué? No, porque el amor de Dios lo inundaba. Y todo lo demás quedaba en segundo plano, no era tan importante. No te olvides que tu Padre Eterno te ama, que abrió la puerta de su casa, te recibió como un hijo y te trató como hijo. No te trató como extraño, como un desconocido. Eres el Hijo de Dios. Y lo importante no es que yo lo diga, lo importante es que Dios te lo dice. Tú eres mi hijo, hijo mío. Jesús dijo, cuando oréis, decid así, Padre
nuestro. Abba, papá, papito que estás en los cielos. Ese es tu papá. Dios es tu Padre. No lo olvides. Oramos y nos despediremos con un canto, una alabanza o una adoración a Dios. Vamos a orar. Señor, no es fácil recorrer este camino. Nunca vamos a pretender que con 2 consejos todo se arregla. Nunca, Señor, vamos a pretender que la vida nos lo va a poner fácil y que... No, somos conscientes que este mundo es un mundo cruel, es un mundo en el que nos ha llevado a pasar hambre, a vestirnos con harapos, sentirnos en la miseria, pero no podemos perder de vista que tú eres nuestro papá, que tú has abierto la puerta de tu casa y nos has recibido, sin tener nada que ver lo que hicimos ayer, nuestro pasado, nuestras decisiones pésimas, equivocadas. Para ti no importa todo lo malo que hicimos, nuestra rebeldía hacia ti, nuestras ofensas, no importa nada de eso. Lo único que importa es que nos amas. Y ese amor ha hecho posible que nuestros más grandes pecados, lo mezquino que éramos cada uno de nosotros, tú lo arrojaste a lo profundo del mar para no acordarte nunca más de nada de eso. Señor, quizás el diablo nos quiere engañar y hacernos creer que aún seguimos en ese camino y que todavía tenemos que esperar tu misericordia, pero tú nos amas, tú ya nos has recibido. Señor, ayúdanos a sentir ese abrazo, ese beso que tú nos das cada día. Nos has amado con amor eterno. Y quizás por culpa de esta vida, la palabra amor se ha devaluado en nuestro conocimiento y nuestras sensaciones. Por eso necesitamos volver a sentir tu amor, sentirnos amados. Saber, Señor, que no es por lo que somos, sino por lo que tú eres. No es porque lo merezcamos o no, es porque tú has decidido amarnos. Por eso, Señor, gracias, Señor. ¿Qué podemos decir si nos faltan las palabras? Aquí estamos un día más humillados delante de ti. Aquí estamos, Señor, siendo conscientes. Hemos vuelto en nosotros mismos y nos hemos dado cuenta que ¿quiénes somos? No merecemos nada de ti. Pero abrimos nuestros ojos y te vemos corriendo a nuestro encuentro y vemos cómo nos abrazas, nos besas, nos vistes con el mejor vestido. ¿Quién soy yo para que hagas eso por mí? Y a pesar de todo nos amas. Gracias, Señor. Queremos ser dignos de tanto amor. Sabemos que no seremos perfectos nunca en este mundo, pero Señor, vamos a seguir luchando y esforzándonos para que no te avergüences de llamarte Dios nuestro. Queremos corresponder a ese amor tan grande, así con lo que somos, con nuestra debilidad y lo pequeños que cada uno. Pero queremos, Señor, amarte porque tú nos amas tanto. Ayúdanos, Señor. No nos dejes, no te canses de trabajar en nosotros. Te necesitamos hoy más que nunca. En tu nombre bendigo a mis hermanos. Tú sabes los problemas que pueda haber en cada vida. Pero en tu nombre los bendigo porque ahí están tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Quedamos en tus manos, ayúdanos. Estamos contentos porque tú estás de nuestra parte. Te bendecimos, te adoramos, Señor. A ti toda la gloria, la honra y el honor, papá. En el nombre de Jesucristo. Amén.